Bueno, estamos con algunos problemas para acomodarnos, acomodar nuestros cuerpos, pero ya estamos todos felices. Bueno, muy feliz sábado para todos ustedes. Fue un desafío pensar de qué hablarles hoy. Mientras tanto les voy a ir enviando un archivito. El archivo es una visión de Elena nomás que yo creo que esta visión sí está traducida en algún libro al español, pero originalmente es de la Review and Herald, entonces yo la estudié esta semana de ahí, y después anoche dije, uy, la quiero compartir, y la mejor idea que tuve fue traducirla al español y hacer un PDF. No sé si era lo más práctico, pero no me acordaba bien dónde buscarla. Así que ahí les comparto. Para que lo tengan a mano. Creo que no sé si necesariamente lo vamos a ir leyendo o no. Ya vamos a ver. La idea de hoy es por lo menos al principio empezar con algo un poco más conversado. Me parece importante que podamos hablar de cómo estamos experimentando las cosas, cómo estamos llevándolas, cómo venimos remando. Y quiero empezar yo, obviamente, abriendo este espacio, porque a mí me pasó algo muy interesante. Bueno, todos ustedes saben, yo estuve un par de meses afuera en Corrientes, en un entorno de gente como nunca antes había estado. Jamás me había ido a un lugar donde nadie de las personas con las que me vinculaba día a día no compartían mis creencias, digamos. Y venía de un año muy interesante, muy interesante, en cuanto a esto. Había tenido muchas conversaciones con muchas personas antes de irme a Corrientes, ¿no? Bueno, no sé si son muchas, pero bastantes más de las que me esperaba. Personas que se acercaban a mí con inquietudes, con preguntas, con curiosidad, personas que al final me terminaban diciendo, bueno, ¿y ustedes se siguen reuniendo o no? ¿Se puede ir a esas reuniones o no? Y era como, sí, nos reunimos, y no sabía bien cómo responder yo, pero a la vez tenía como una cosita dentro como, oh, qué bueno, o sea, está pasando, decía yo, ¿no? Eh, y cuando me fui a Corrientes fue algo muy loco, porque yo llegué, y en el primer día fue algo, es muy difícil describirlo con palabras, porque creo que todos en algún momento habremos experimentado algo así, pero eh, llegué y a los 15, 20 minutos de haber interactuado ahí con la gente, ya me sentía en casa, pero así acá, tipo, este es mi lugar, tipo. Y a medida que hablaba con las personas, hablaba con uno, hablaba con otro, y era como, ¿cómo puede ser que sea tan fácil estar en la misma línea? O sea, ¿cómo puede ser que sea tan fácil estar en armonía? Porque ya ahí me di cuenta que va mucho más allá que pensar algo parecido, tener una postura similar en cuanto a algo. Es mucho más allá de eso. O sea, eso se queda totalmente reflejado en tu persona, en quién sos, en cómo te vinculás con el de al lado, en cómo te mostrás hacia el otro. Y era como poder hablar con alguien de cualquier cosa, pero tener la certeza de que si hablaríamos de los temas importantes que yo tengo en mi cabeza, estaríamos de acuerdo. No sé si se entiende lo que quiero decir, es esa sensación. Y que de hecho lo fui comprobando, era como, surgían charlas y es como, y yo a veces planteaba como, no, yo he estado pensando mucho en esto, y es como, para ellos era como, no, pero, ¿y quién discute eso? ¿Entendés? Como, ¿quién lo pone en discusión? Y no, eso hizo que mis 2 meses allá fueran muy hermosos.
y sentía eso, acá estoy como en casa, ¿no? O sea, y pensaba, volvía de allá como, bueno, o sea, esta gente ya está casi lista, digamos, o sea, que empecé a notar, hablaba, no sé si con Agus o con Jaco, creo en algún momento también, como lo único que veo es que por ahí hay muchas ideas mezcladas, es como en todos los temas importantes que hemos estado estudiando, lo tienen clarísimo, pero por ahí viene alguna cosita que vos decís, bueno, a nosotros, la ventaja que tenemos nosotros es que por ahí vamos un poco más lento con todo y nos cuestionamos todo y somos muy lentos y, y tardos, ¿no? Como de corazón especialmente, pero bueno, tenemos una estructura y tenemos un mensaje con una base muy sólida y muy fuerte que nos va moviendo, y eso hace que nuestra perspectiva sea pura a medida que avanza, por más de que en algunas cosas parece que no avanza a veces, ¿no? Entonces, eh, veía eso, ¿no? Bueno, o sea, lo único que les hace falta a esta gente es una estructura, un cachito para acomodar sus ideas en algunas cosas y ya está. Y a la vez, lo que yo veía es, ¡pah! ¿Cuánto me falta? En lo que yo pienso que ya estoy firme. ¿Cuánto me falta? Ellos realmente lo han internalizado, lo han naturalizado, esto que decía Juan con la oración, ellos lo aplican, pero instintivamente, no es algo que tienen que tenerlo en la mente. Entonces, para mí, aprendí mucho de estas personas. Cuando vuelvo de Corrientes, lo primero que sucede es que me toca traducir a Parminder y a Terry. Y llega el mensaje de Parminder y yo fue como, ¿qué onda este mensaje? No sé si, no es que me angustió ni nada, pero yo venía con un entusiasmo, y decía, este año, esta persona me vino a hablar, esta persona me vino a preguntar, esta otra, acá pasó esto, con este pasó esto, acá tuve esta conversación, está con la curiosidad, la gente quiere saber, me voy a Corrientes, veo todo esto, oh, sí, o sea, vine y de repente eh, llegan estos mensajes del otro fin de semana, el anterior, y me quedé pensando, y digo, bueno, hay algo en lo que yo tengo que estar equivocado. No sé si todos pudieron escuchar esos mensajes. Hay algo que yo no estoy viendo con claridad. Entonces, cuando pensaba en qué les iba a traer hoy, la idea era traer un poquito eso, tratar de que charlemos de eso, porque me parece que si hay algo que estamos experimentando nosotros ahora es que estamos como un poco medio desorientados en cuanto a qué tenemos que hacer. Me refiero a ministerio, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Nos tenemos que estar juntando todos los sábados y ya, eso es. Eh, tendríamos que estar invitando gente que quiera sumarse, o sea, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Eh, Obviamente, por encima de todo eso, lo principal es eh, la preparación que tenemos que hacer. No, hemos fallado bastante fuerte, algunos, y necesitamos seriamente eh, abocarnos a eso. Eso no está en discusión, pero a la vez sabemos que somos un cuerpo, somos una familia y tenemos, supuestamente todo este tiempo fue una preparación para una labor, ¿no? Eh, y nada, pensando en todas estas cosas, por ahí quería dar un pequeño espacio a preguntar eso, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Yo les cuento cómo estoy yo, las cosas que estuve pensando, lo que me pasó. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Bueno, perdón, Mika dice, sí, pero no entiendo qué sería lo que contradice tu idea de lo que dijo Parminder. Quizá lo entendí diferente a su mensaje. Sí, no estoy planteando una contradicción necesariamente, sino como
yo como mi experiencia personal me llevó a creer que ya estábamos ahí nomás no sé, de hacer camp meetings, invitar cientos de personas que vengan a escuchar y que, no sé, que de acá a fin de año tengamos una iglesia construida, más o menos, ¿me explico? O sea, como... Eh, o, y ver esto, que los netineos ya están esperando que nosotros vayamos a buscarlos, ¿entendés? Eso era lo que yo tenía en mente basado en lo que estaba viendo, que me generaba mucho entusiasmo. De hecho, o sea, me sigue generando mucho entusiasmo relacionarme con estas personas. El tema es, claro, probablemente deberíamos considerar la posibilidad de que son tres grupos que, que van a estar unidos por lo principal que nos une en este tiempo, pero no necesariamente vamos a estar juntos. Y eso fue a mí lo que no sé, me afectó un poco. No sé si respondo a tu pregunta, Mica, pero a eso me refería. No sé si alguien quiere decir algo. Yo percibo que hay algunos con los que yo converso de trabajo. No, que yo he percibido esta semana con gente que yo trabajo y otros que me contactaron por Instagram respecto a un post que yo hice por las mujeres de Irán y veo que hay gente que lo revisualiza y lo redefiende y tal vez no se juntan nunca con nosotros acá en Sábado, pero están en la misma línea y piensan igual. Tal vez algún momento los invitemos o tal vez no, pero sí creen lo que nosotros creemos y la mayoría, otros no. Como que quizás a mí me gustó mucho los temas de Parminder porque me hizo como que constantemente el mensaje a través de los años me ha hecho pensar que como yo pensaba que se iba a ver el fin del mundo, así no es. Entonces es otra cosa. Y cuando hablamos, por ejemplo, siempre del fin del mundo y de cómo va a terminar la historia, se decía mucho siempre esta frase, desde que yo tengo memoria, que este concepto de que no va a ser tan claro o no va a haber tanto espamento, como que va a ser un día más en la Tierra el día que se termine el mundo. No va, como que pasan eventos que son de importancia eterna y están en las noticias y la vida sigue, y la vida sigue, y la vida sigue, para la mayor parte de la población del mundo. Y cuando eventualmente venga Jesús, va a ser bastante así, como que va a ser como que estamos, como que, entonces como, a no ser que estemos prestando muchísima atención y tengamos los ojos abiertos, no vamos a ver esas cosas. Y esto también de considerar que capaz teníamos una idea muy parabólica de la iglesia primitiva, de que iban a ingresar personas en números, un superávit enorme de gente, que es de lo que pasó en la época de Cristo, es una parábola, no necesariamente se va a ver así en nuestra época. Mica, entiendo y abrí el mic, pero está cerrado. Lo escribo. Creo que tenemos una visión muy institucional y por eso nos cuesta percibir cómo se da esa unión que es más ideológica. Estamos acostumbrados a ver todo siempre con la misma estructura y es obviamente difícil vislumbrar cómo trabajar con la nueva iglesia que vamos a hacer espiritual. ¿Cómo? Es difícil vislumbrar cómo trabajar con la nueva iglesia. Ajá. No sé si alguien más de los presentes quiere aportar algo. No. Exacto. Entonces, por eso yo les contaba y abría la oportunidad el espacio para si alguien quería contar un poco de su propia experiencia basado en esto. Es como que por un momento la realidad que yo estaba viviendo y yo decía, bueno, ¿será el único que le está pasando? Que se está encontrando con gente que viene y pregunta y está curiosa y con gente que... entonces es como que esa realidad a mí me desenfocó un poco de pensar en que... o sea, en pensar, che, parábolas, ¿entendés? Espiritual. Como que me desenfocó, y al mismo tiempo, cuando escuché el mensaje de Parminder, me sirvió, y al mismo tiempo
me hizo también cuestionar mi experiencia y a la vez, bueno, me surgieron un montón de interrogantes, por eso también lo quería plantear, que tenía que ver con esto, bueno, ¿y qué pasa con estas personas, no? Y pensando en todo eso, me acordé de algunas cosas y me fui a buscar videos de Tess del 2020 y me puse a ver unos videos, no sé si ustedes se acuerdan, cuando ella hablaba de los modelos de fantasía con los que con los que hemos crecido, cómo tenemos una idea de fantasía de lo que fue la Reforma protestante, cómo tenemos una idea de fantasía de lo que fue el movimiento Milerita, y bueno, y una idea de fantasía de la iglesia adventista, una idea de fantasía del tiempo del fin, de cómo se van a ver las cosas. Y ella concluía esos videos diciendo, todo ese modelo de fantasía nos llevó a un punto en el que el adventismo está parado en los rieles del tren, mirando, porque supuestamente por allá viene el tren y el tren se los está por llevar puestos porque viene del otro lado, ¿no? O sea, es como que están este modelo de fantasía ha llevado a mirar completamente a un lugar opuesto a donde tendríamos que estar mirando, ¿no? Y despertarnos de eso y entender eso para nosotros fue sumamente importante. Y dije, ¿cuánto de eso quizá todavía yo llevo conmigo y no me desprendí? Y entonces cuando pensaba en eso, eh, me, me empecé a acordar de lo que les quiero mostrar ahora, que también tiene que ver con un tema de test. Y antes quiero hacer como unas preguntas un poco retóricas, si quieren decir algo pueden decir, pero en la historia milerita, porque también no quiero traer un mensaje tipo desesperanzador, ¿no? Como en la historia milerita, ¿ellos entendieron lo que había pasado? No. En el chasco de abril. En abril no. ¿Y en octubre entendieron? No, no, entendieron después. Entendieron después. ¿Y cuánto después, no? ¿Y qué entendieron? ¿Qué llegaron a entender? ¿Y qué más? Porque nosotros hicimos estudios de la relevancia importante de la elección de 1844, ¿sí? En ningún momento Y hablan de eso. No, políticos, cero. Nunca entendieron qué estaba pasando en lo externo, ¿no? Ni siquiera llegaron a eso. Y te dicen, ¿no sabes? Esa es una historia de falla, por eso. Entonces, también si vamos a una historia de éxito, como es la historia de los discípulos, les pregunto, ¿entendieron? ¿En la cruz entendieron? Además, siempre es como fechas, y nos damos cuenta ahora que es años. O sea, nosotros, el 22 de octubre de 1844, pero en 1844 pasa un montón de cosas. Que muchas veces nos centramos en las fechas como si fueran fechas, el 22 de octubre o cosas así, en realidad hoy sabemos que son años, ¿no? No es que es una fecha puntual, sino que hay mucho más. Igual, si el que quiere decir algo y quiere agarrar la compu, agarre, por favor, siéntase libre. Sí. Bueno. ¿Y cuándo entendieron los discípulos? Más cerca del 60 que del 27. Exacto, a eso es lo que voy. ¿No? Entonces, eso estaba pensando y fue como, claro, o sea, no sé, yo dije, bueno, ya estamos en el 2022 y algún par de experiencias que tuve en la calle y yo dije, ya está, listo, entendí todo, ya está, solo falta más a la obra, ¿no? Y la realidad es que estaría bueno que seamos un poco más conscientes de los modelos que tenemos, que incluso en un modelo de la historia de éxito, entender realmente lo que está pasando y lo que había que hacer no era tan fácil, no era tan sencillo, o no estaba tan claro. Sí había algo claro, y lo que sí estaba claro es por dónde había que ir caminando, ¿no? Eso sí estaba claro, y ahí es donde quiero que vayamos.
Después de los temas me dio vuelta en la cabeza el encuentro de Jesús con la mujer en el pozo. Llegará el momento en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará a ustedes al Padre. Quizá, como dijo Mica, estamos acostumbrados a la institución y lo que Dios está preparando ahora son adoradores. Lindo comentario. Gracias, Diego. Bueno, desde ya les pido muchas disculpas por lo que están viendo. Primero hice una línea y después dije, ¿y si hago alguna ilustración para ponerle un poquito más de onda? Y bueno, fallé miserablemente. Quizás la institución va a ser la más diferente. A la derecha está el micrófono. Bueno, me perturba un poco porque yo lo veo al revés a todo, pero me dicen que ustedes lo ven bien, así que voy a confiar. Ellen White tuvo una visión. Ella en 1869 escribe y dice, estábamos en enero de 1869, y ella dice, hace 5 meses tuve un sueño, pero ese sueño fue tan impresionante que no hay ni un detalle que yo no me acuerde, y no solo eso, sino que no hay ningún detalle que yo me vaya a poder olvidar mientras mi memoria exista, dice ella, ¿no? Es como muy fuerte. O sea, me gusta cuando ella enfatiza algo tanto, y digo, bueno, si ella lo está enfatizando tanto, nosotros tenemos que ver que acá hay algo muy importante. O sea que este sueño ella lo tiene en agosto de 1868. ¿Por qué es importante esta fecha? ¿Alguien se acuerda o alguien vio recientemente estas presentaciones? Si no me equivoco, no sé si tiene lo correcto, pero me suena que en 1968 ella había dicho que Cristo ya podría haber venido. No sé si es cierto. De eso no me acuerdo, la verdad, pero porque es relevante para nosotros, para nuestra línea, y es porque en 1868 es esta fecha del impeachment de Andrew Johnson. A partir de ahí, esa fecha nos lleva directo a 2019, ¿no? Nada. ¿Qué? También mostró de esa. Claro. ¿Puedes explicar eso que dijiste? Es que, o sea, no sé si estoy listo para explicar eso, pero básicamente ando un poquito antes de esa fecha, la anciana Tess había mostrado a través de las líneas cómo deberíamos esperar un impeachment de Donald Trump para un juicio político de Donald Trump en esa fecha, porque es lo que nos mostraban los modelos que estábamos estudiando. Y uno de esos puntos importantes para entender era el impeachment de Andrew Johnson en 1868. Y ese año nos lleva a 2019. El tema es que ahí ya no me puedo poner a explicar cómo... Ok. Y nada, esto del impeachment estaba obviamente vinculado con lo que estaba pasando en ese año, el tema del cierre de Puerta de Gracia para los sacerdotes, etcétera, y un montón de cosas que para nosotros fueron sumamente importantes. Y nada, así sucedió. De hecho, se realizó el juicio político a Trump, y no solamente eso, sino que ella había dicho repetidas veces, o sea, va a haber un juicio político, pero eso no significa que la persona que vaya a ser destituido como presidente. Nos muestran, todos los modelos nos muestran que eso no tiene por qué pasar, y no pasó. Pero bueno, ese año es sumamente importante para nosotros. Eso era lo único que yo quería resaltar, es ese año en el que ella tiene este sueño. Y en el sueño ella ve que había una gran compañía, dice ella. Había una gran compañía que estaban acá, parados, pero, dicen, había un viaje por delante, ¿no? Y ese viaje, solamente una porción
¿sí? Solamente una porción de esta compañía agarra y dice, bueno, vamos a comenzar este viaje. Yo acá dibujo una personita, pero se prepararon muy bien, digamos, para el viaje. Carros, caballos y un montonazo de equipaje. Pero es interesante, hay un punto en el que solamente una porción de un cuerpo más grande decide empezar un viaje. Y eso nosotros lo marcamos como 1989. Y comienza en un viaje. Había un sendero, yo supongo que transmitía un poco de respeto, dado que era un sendero que si bien daba para andar, había un precipicio de un lado, que era al principio no tan profundo, pero veían ellos que el camino iba en ascenso, por eso yo lo dibujé así. Y del otro lado había una pared blanca, dice, que era dura y lisa. Y hace esa aclaración, y comienzan a transitar ese camino. Pero en un momento el camino se angosta un poco y dicen, che, acá los carros no van a pasar más. Y entonces tienen que dejar los carros, ¿sí? Entonces acá es el momento en el que dejan los carros. Avanzan un poquito más adelante y hay algo que quiero marcar, porque es interesante. Ellos no solo dejan los carros, recuerden que los carros estaban cargados de cosas. Entonces dicen, a ver, si soltamos los caballos, todas estas cosas que tenemos no las podemos llevar con nosotros. Así que, nada, abandonamos cosas, abandonamos equipaje. Seleccionan partes del equipaje que quieren llevar, las cargan sobre los caballos con alforjas, y entonces se suben a los caballos y siguen arriba de los caballos con el equipaje en las alforjas. Bueno, acá algo pasa, y ya voy a volver a eso. Siguen caminando, y el camino se hace un poco más angosto todavía. Y cuando el camino se angosta un poco más, ellos dicen, bueno, me inclino hacia la pared, porque está el precipicio muy cerquita. Pero claro, tenían esas alforjas con el equipaje, y el equipaje hacía presión contra la pared, y entonces eso les desequilibraba un poco, o sea, los desestabilizaba y tenían miedo de caerse. Entonces, lo que hacen es, dice, bueno, ya está, chau equipaje. Y cortan la alforja, y al cortarla, el equipaje cae al precipicio. Entonces, en este punto ellos dejan ese equipaje que iba cargado sobre los caballos. No sé si llevaban más cosas sobre ellos, yo calculo que sí, me quiero imaginar la historia así, porque acá había un punto importante, ellos tenían que pasar acá, porque acá algo tenía que pasar, pero ellos no estaban listos todavía, y tenían miedo de seguir avanzando sobre los caballos. Y dice que se hacía tan angosto el camino que tenían mucho miedo, y tenían tanto miedo, y en ese momento de mayor miedo, a ver, si vos estás en un caballo, estás avanzando, el camino se hace muy angosto, se hace tan angosto que empezás a tener mucho miedo de seguir avanzando con el caballo. ¿Qué haces? Se bajaba del caballo. Te bajás del caballo y caminás. Pero había algo que ellos no querían bajar, o sea, es como, estaban aferrados a ese caballito, ¿no? Y es como, y eso les impedía decir, bueno, dejo el caballo y sigo caminando, les impedía, y había a la vez un miedo, era como una contradicción, no tengo miedo porque me puedo caer, pero a la vez el caballo no lo quiero dejar. Ya dejé un carro con un montón de cosas, primero dejé un montón de gente, dejé un carro con un montón de cosas, ya dejé caer el equipaje que llevaban las alforjas, y ahora tengo que dejar el caballo también. Y en ese momento de miedo aparece, dice Ellen White, disculpen, no, una mano. En realidad no es que ellos ven una mano, pero dice que las riendas de los caballos fueron como que las tomó una mano y empezó a guiar a los caballos en ese camino un poco más difícil, ¿no? Y acá también pasa algo. Hasta que de repente ya se vuelve imposible. Y ahí dicen ellos, bueno, no nos queda otra, nos vamos a bajar del caballo.
Y deciden abandonar los caballos. Yo abandoné completamente mi esquemita que estaba llevando acá, perdón. Voy a ver si hay algo que me salté, pero... Cuando ellos deciden bajarse del caballo y continuar a pie, es en ese punto que Dios, ¿qué les manda? Desde arriba de la pared, caen cuerdas. Eran unas cuerdas pequeñitas. Pero ellos dicen, bueno, en mi ilustración se me fue la mano. Fíjense que le calculé más o menos que lo ancho del camino en ese momento se vea bastante complicado. Entonces, caen las cuerdas y acá ellos dicen, oh, qué bendición, ¿no? Porque ahora tengo esto y me puedo agarrar. Si te tropezó. Claro, si te tropezaste, estás agarrado ahí. ¿Y qué son las cuerdas? Líneas de reforma, dice, mire, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo? Las parábolas. ¿Alguien más? Estructura, metodología. Bueno, ¿qué se imaginan ustedes, no? Caen unas cuerdas. ¿Cómo siguen avanzando por ese camino? ¿Y haciendo qué? Se soltaron pequeñas cuerdas a las que nos agarramos con No, pero no me lean. para ayudarnos a No, mantener el... no me lean la visión, que quiero ver los que no están leyendo qué se imaginan, porque ustedes cuentan el tema. Yo me imagino tal cosa. ¿Ustedes qué se imaginan? Caen las cuerdas y después te agarrás de una cuerda, ajá, Te va pasando. te balanceas. Exacto, y vas agarrando, te agarras la de la siguiente y te agarras de la siguiente. Bueno, no es así como funciona esto. Cada uno agarra la cuerda, no, y de repente empieza a avanzar y la cuerda empieza a avanzar con la persona. Yo no hubiera pensado en ir pasándome tipo Tarzán, digamos. ¿No? No. Así dice Tarzan Style. Cuando vas a escalar o vas al lugar donde hacer el censo y estás en un borde, Ujú. digamos, una especie de precipicio o borde de... Acantilado. Sí, una especie de acantilado, algo por el estilo. Se ponen una especie de tubos más a la parte más arriba donde se atan las sogas y de las sogas se puede ir corriendo. Mirá qué interesante. Entonces se hace un nudo arriba, no sé qué nudo es, sinceramente ahora no recuerdo, pero se puede ir trasladando la soga. Entonces, uno lo que hace es se ata esa soga y puede con un arnés o con algo y puedes ir avanzando, agarrar la soga para que no caerse. No voy a hacer esa. Bueno, entonces lo que sucede es eso. La cuerda se empieza a mover a medida que avanza. Y a medida que avanzan, el camino es más empinado, siempre es más empinado. El precipicio es cada vez más profundo. Y ellos avanzan y la cuerda no solo es que se mueve, sino que a la vez que empieza a pasar con la cuerda. Se empieza a engrosar, ¿no? Bueno, eso es interesante como para tenerlo en cuenta. Avanzan un poco más y claro, ellos podían ir pisando en lo que quedaba de camino y sosteniéndose con las cuerdas, pero de repente era medio raro el apoyo, entonces dicen, bueno, vamos a sacarnos los zapatos. Entonces ellos agarran y se sacan los zapatos. Caminan, dice, una pequeña distancia más y ahí se dan cuenta que si seguimos con las medias puestas, va a ser peligroso. Es mejor si vamos con los pies descalzos. Y es interesante que el 2012 representa ese punto, ¿no? El punto de ya nos sacamos las medias, ya está. Arrancamos con un carro cargado de cosas y ahora no tenemos ni las medias, ¿no? Y es en este momento que dice Ellen White que ahí ella se pone a ver y dice, ¿dónde están todos?
¿Dónde está el resto? En este momento. ¿Dónde están? Éramos un montón. No éramos un montón, pero bueno, esa porción salió allá. ¿Y dónde están? Y ahí ella se pone a ver y se da cuenta que en cada cambio que surgió en el camino, una pequeña porción de personas decidió irse. En cada cambio, una pequeña porción de personas cayó al precipicio. Cada vez que había una dificultad nueva, un grupito desaparecía, se iban. ¿Y por qué ella recién se da cuenta acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué recién por qué lo nota y dice, oh, se han ido bastantes personas? Medianoche. ¿Cómo estaba viendo acá adelante? Me parece que va más por el lado de Miri. ¿Qué pasó acá? En nuestra línea. Sí, y es el primer gran zarandeo. ¿Sí? Acá. Para los chicos, Sí. Acá es cuando se separa Path of the Just. ¿Sí? Que habían acompañado, y ellos eran muchos, digamos, entonces ellos se van acá, y es como que es muy interesante notar que en este camino de la visión es en este punto en el que ella nota a la gente que falta, porque acá fue grande, pero dice ella, aclara y dice, si bien acá fue grande, en cada momento en el que cambió algo, hubo gente que fue dejando, y eso es algo que lo hemos visto. Se tornó peligroso el camino al punto de que ya no podían pisar completamente el camino. O sea, había partes que ya no había camino y entonces, o sea, podían pisar, me imagino, así con el bordecito del pie, estaban agarrados sobre las cuerdas y se apoyaban contra la pared. Y dice ella, aquí, que es 2014, dice, casi todo el peso sobre las cuerdas. Casi no podían pisar, es como que iban pisando y pisaban, me lo imagino pisando entre el camino y la pared, o sea, medio pisando en alguna saliencia que puede haber tenido la pared, ahí es como apoyándote y agarrándote con todas las fuerzas de la cuerda, ¿no? A ver, cierto, yo tengo acá. Los que avanzaban, ninguno murió, ¿no? Ninguno cae y muere, sino que el miedo viene solo porque el camino se hace estrecho o porque hay que abandonar cosas para seguir. Y hay probabilidad de morir, pero nadie muere. No sé, no lo pensaría. Es interesante la experiencia que tienen las personas. Las personas que se iban. Es muy interesante la actitud frente a lo que aparece. O sea, dice Ellen que había personas que veían que se volvía todo más difícil y que tenían que dejar cosas y ante eso se iban o caían al precipicio, ¿no? Pero dice que había otros que veían lo mismo y al ver la dificultad se llenaban de más entusiasmo y más ganas por seguir. Y eso a mí me hizo reflexionar porque claramente hay algo más profundo, hay algo más adentro que me debería hacer reflexionar. ¿Qué me hace a mí continuar caminando? ¿No? ¿Qué es lo que me lleva a seguir caminando? Porque de verdad había gente que decía, más difícil, dale, vamos. Eso me re gustó también. Dice ella, tuvieron que sostener casi la totalidad del peso del cuerpo sobre las cuerdas, y en ese momento todos exclamaron, tenemos asidero desde lo alto, estamos en 2014, y comienza esta dispensación, ¿sí? Comienza la dispensación de 2014 a 2019, y la exclamación fue, tenemos asidero desde lo alto, o sea, nos están agarrando, nos están ayudando, vamos, motivación, un pep talk, ¿no? Y avanzaron. Ajá. Y Teja clara, ¿no? Es a partir del 2014 que las líneas se vuelven
realmente un tema de vida o muerte. Es un tema de vida o muerte. Y es en este periodo, hasta acá, Future for America, que era otro ministerio como Path of the Just, venía siendo el ministerio más fuerte, obviamente, del movimiento a nivel mundial, y ellos venían acompañando, y a partir de 2014, con todo lo del time setting y todo lo que venía pasando, es ahí cuando ellos empiezan a errar, ¿no? A errar. O sea, me parece que ya un poco de antes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ellos no estaban dispuestos a hacer Future for America en este punto? Porque... no, pero digo, usando la ilustración, usando la parábola. Porque acá cayeron las cuerdas. Agarrarse en las cuerdas y dejar todo su peso ahí. Ahí está. O sea, está bueno tener estas cuerdas, me ayudan, me sirven, pero cuando ya tengo que poner todo el peso en la cuerda, no. Por eso nunca habían aparecido, nunca habían traído mensajes que vengan desde otro lado. Bueno, no sé si nunca, pero me refiero, no es que había mensajes contrarios o diferentes sin usar la metodología, y es en este periodo que empieza a aparecer eso. O sea, estas cuerdas, no estoy dispuesto a poner todo mi peso en estas cuerdas, o sea, y voy a inventar otras cuerdas, y ahí es donde empiezan a fallar. Lo importante es que son múltiples, porque todos los mensajes medios confusos estaban siempre basados en una sola línea. Si no tenés por lo menos dos donde comparar y realmente formular una parábola, da mucho la libre interpretación, que es exactamente lo que pasa en cualquier sermón de la iglesia adventista, cualquier sábado. Agarramos un texto y lo aplicamos como quieren. Y lo que Tess dice es que lo que en esta dispensación, lo que las parábolas empiezan a decir a gritos es igualdad, igualdad, igualdad. Eso es lo que las parábolas estaban diciendo. Y entonces, nada, o sea, fue demasiado para ellos. No era hacia ahí donde ellos querían caminar. Las cuerdas, ¿qué son? Nos han servido para pasar de un hito a otro, como las líneas. Fueron dadas en 2001. Y es interesante que las cuerdas fueron dadas acá, en 2001. ¿Qué es proféticamente el 2001? En nuestra línea. Hizo la lluvia temprana, ¿y qué llega al 2001? Segundo ángel. En la línea de Cristo, de los discípulos, ¿quién es el segundo ángel? Jesús. Es Jesús, ¿no? ¿Y qué trae Jesús de distinto a Juan? Las parábolas, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en nuestra línea. Por eso en la visión, por eso no tenían las cuerdas al principio del camino. Por eso al principio del camino venían con los carros, con los caballos. Es que Juan, cuando él empieza a predicar, él tenía todo el baje, o sea, él predicaba con el carro y con los caballos cargados, digamos, ¿no? Sí, pero igual. No, el padre era básicamente Un sacerdote. Juan predicaba con eso, y de repente, en el mismo punto de la visión, llega Cristo, y al llegar Cristo, lo que sucede es que llegan las parábolas. Entonces, ¿cuándo llegan las parábolas? Cuando las personas dicen, bueno, está bien, hasta el caballo voy a dejar, ¿no? Todo lo que me da seguridad, todo lo que traía de antes, bueno, lo dejo. Bueno, ahora sí toma las parábolas, ¿no? Y eso es lo que sucede con esta gente. Sí, pero como dijo Luchito, no estaban dispuestos a dejar todo su peso. Y Parmita en el 2017 también comentó que Jeff le había dicho como que bueno, ya era tiempo de parar de hablar en parábolas. O sea, todo lo contrario a lo que teníamos que hacer. Y hay un punto muy interesante que es acá, justo antes de que se nos den las parábolas, dice Tess, dice Ellen, o sea, estaban ahí y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, bueno, está bien, ¿querés tu caballo? Dale, dame las riendas a mí. Entonces Dios los agarra y los fuerza a avanzar, ¿no? Porque si no, no iban a avanzar más. Entonces Dios acepta que
tengan un tiempito más el caballo y los fuerza a avanzar. Me gusta mucho ese... Perdón, ¿las cuerdas caen antes o después de decidir dejar los caballos? Después. Bueno. Entonces las cuerdas son parábolas, no son las líneas de forma. Es la metodología de parábola. No, claro, porque parábola es de algo conocido a algo que no es. Entonces la línea es lo mismo. Sí, la línea con parábola. De hecho, parábola es paralelismo. Bueno, seguimos en este momento. En esta dispensación, lo que ellos empiezan a escuchar desde acá abajo, desde abajo del precipicio, ellos van caminando, no sé, me imagino por acá más o menos, y acá empiezan a escuchar desde abajo gritos de alegría, de jolgorio. Empiezan a escuchar juramentos profanos, bromas vulgares. Y Tess no hace ninguna aplicación, pero dice que a ella le llama mucha atención y que debe ser muy relevante que dentro de todas las cosas que Ellen White dice que se escuchan de abajo, menciona 4 veces la música. O sea, dice bromas vulgares, canciones bajas y viles, canciones de guerra, canciones de baile, música instrumental. Y a la vez risas ruidosas mezcladas con maldiciones, gritos de angustia y lamentos amargos. Todo eso se escucha de abajo y se hace muy audible en este camino, en esta última parte del camino. Ellos siguen avanzando y se vuelve difícil, pero empiezan a notar algo, que en este punto las paredes tienen manchas. ¿De qué son las manchas? De sangre, ¿no? Toda la pared está manchada. Entonces dice que esas manchas de sangre los motivaron, porque dice, o sea, si las personas que van adelante de nosotros siguieron caminando, a pesar de que los pies nos están sangrando y que nos duele, a pesar del dolor, entonces tenemos que seguir. Y que los animó a seguir, ver las manchas de sangre en la pared. Y bueno, nada, interesante eso también comparándolo con esta dispensación, ¿no? ¿Por qué? Y a mí, por lo menos, yo lo veo en mi experiencia personal, hubo momentos complicados, y el hecho de ver a personas que habían decidido seguir caminando a pesar de los momentos complicados, fue como, para mí fue muy, muy importante también. O sea, me sirvió para yo tener fuerza, ¿viste? Y decir, sigo. A mí ayer hablaba con Carlos, me sirve, pero más en el sentido parabólico, no de nuestra línea, sino en el sentido... Ayer me estaba acordando, porque a mí, obviamente, siento mucho frustración y mucho enojo por lo mediocre que son los hombres en apuntando siempre al centro, y la tendencia es, la izquierda perdió todas nuestras batallas y fuimos perdiendo, nos tomamos los laureles porque la gente no quería estar demasiado radical. Es lo mismo que le pasó a Estados Unidos, que es lo mismo que le pasó a los abolicionistas. No querían realmente la igualdad para las personas negras, querían que se termine la esclavitud, pero hasta ahí nomás. Siempre terminaban haciendo una concesión, siempre terminaban yendo a la mesa de las personas que estaban en la oposición, siempre querían consensuar, querían, no, bueno, vamos, pero bueno, una oportunidad, lo que sea, y nunca se querían realmente radicalizar, y por eso se perdieron un montón de batallas de izquierda políticamente. Y una de las cosas que decía Martin Luther King, que a mí me encanta, es: estoy cansada de las personas blancas moderadas, que prefieren la paz a la justicia, estoy harto. Y como yo leo eso, y para mí es parabólico de la lucha de los derechos civiles, del racismo que vemos con el sexismo, y yo veo eso también en la pared, de una manera, y digo, este dolor que yo tengo, ya lo tuvo otro activista de otra generación por otra causa que también me la dirigió por Dios. Esta ira, esta bronca, es compartida, o sea, veo su experiencia reflejada en lo que a mí me pasa, y... Interesante que como en este punto están las líneas justamente de lo que es el racismo y la esclavitud y toda la lucha de, como vos mencionas, que es sangre derramada. Y a mí también me hace como pensar un poco en esto de llevar como hasta mismo la cruz de Cristo, como el peso del pecado, lo que Cristo, lo que verdaderamente lo terminó separando de
de Dios en ese momento de muerte de Cristo, es el peso de este pecado, y ver que te es de mencionar en ese estudio, cómo nosotros tenemos que sentir o sea, lo que nos puede separar de Dios es el sexismo. O sea, interesante también eso. César pedía repetir lo que dijo Agus, pero la verdad es que, no sé, es medio complicado. Pero me hacía pensar en eso que te pasa a vos al ver esas luchas de esas personas. Creo que es la experiencia que les pasa a estas personas como las que yo me encontré en Corrientes, ¿no? Que no tienen este mensaje, pero que ven esa sangre igual. Ah, bueno. Bueno, voy a tratar de cerrar. Hay un momento entonces en el que se llega al final del camino, ¿sí? Se llega al final del camino y ya no hay más camino, no hay absolutamente dónde más pisar. Ni siquiera puedo pisar en la misma pared, digamos, ya está. Y ahora solamente queda agarrarme de la cuerda, y a este punto la cuerda ya ha crecido tanto que tiene la circunferencia de mi cuerpo. Es una cuerda enorme. Y acá empiezan a tener una experiencia interesante, porque Ellen White dice que empieza a ver lo empieza a ver a Jaime, y Jaime tenía grandes gotas de sudor que caían de su frente, las venas de su cara estaban el doble del tamaño que tenían, de sus labios salían gemidos agónicos y angustia, y ella dice: yo sentí una angustia como nunca antes había sentido. ¿Qué es ese? ¿A dónde llegaron? Al tiempo de angustia, ¿no? Este periodo acá. Y es interesante que ese periodo está representado porque un abismo. Y ellos tienen que pasar para acá, para acá. Y ya no hay nada, no hay absolutamente nada donde pisar. O sea, hay solamente unas cuerdas que han crecido un montón. Y es agarrarme de la cuerda y pasar de acá a acá. Hay que pasar para acá. Y lo que están viendo enfrente dice que es un campo que tiene una gloria y una belleza que no hay nada en la tierra que se pueda comparar a eso. Entonces, no están viendo algo en la tierra, están viendo la segunda venida, están viendo el cielo. Pero hay que pasar. Y en ese momento, cuando ya solamente es agarrarme de la cuerda y pasar, la experiencia es esa. Gotas grandes de sudor, angustia terrible. Y lo más loco es que en ese momento, algo que nunca habían hecho ellos en todo el camino, lo hacen. Y es: che, pará, estas cuerdas, ¿de dónde están agarradas? ¿Qué está sosteniendo estas cuerdas? Y se empiezan a hacer esa pregunta, y toda la compañía se empieza a hacer esa pregunta. ¿Y por qué lo cuestionan recién ahora? Porque fíjense que acá cuando cayeron, dijeron: qué bien que no vienen estas cuerdas. Llegando acá al 2014, decidieron poner casi todo el peso sobre las cuerdas. ¿Y qué era lo que clamaron, que yo les dije? Tenemos asidero de lo alto, fue su exclamación, ¿no? Como festejando. Y ahora acá es: che, ¿de dónde están agarradas estas cuerdas? ¿Por qué lo cuestionan? Porque verdaderamente la prueba era una prueba. Era fácil cuando había cierto como camino, o sea, yo me lo imagino así, es como fácil agarrarte, pero sabes como que hay algo que no se tiene, que no tiene capaz de abajo. Capaz ni la pared estaba ahí. Es que no estaba la pared. Ustedes dice, lo cuestionan recién ahora porque ya no hay tierra debajo de sus pies. No hay absolutamente ningún apoyo y sustento terrenal. Todo ha sido cortado. Todo apoyo terrenal ha sido cortado. Y el apoyo terrenal, dice ella, para cada uno representa algo diferente. Porque las personas llegaron hasta acá, y llegaron. Y algunos llegaron porque realmente tenían muy en claro lo que Dios quería y que los estaba llevando, y otros llegaron porque iban con sus esposos o esposas, otros llegaron porque iban con sus hijos, algunos hijos llegaron porque iban con sus padres, algunos... todo eso es el sustento terrenal, ¿no?
Algunos llegaron porque estaban buscando tener cierto estatus en el movimiento, cierta posición, algún puesto de poder, y no lo han tenido, y de repente se ve que quedan despojados de todo eso, y entonces empieza la desesperación, la tristeza. Algunos se aventuran con mensajes propios, creyendo que entienden. Eso dice Tess, y es cierto, justo en ese punto empieza a pasar eso. Y entonces, lo que sí quiero resaltar, que es algo que resalta Tess, es que no hay nadie que no esté struggling. Con dificultades. Una tienda. Sí, como, Sí, no es dificultad, sino- pero es que el struggling es como algo más interno, ¿no? Y cuando digo luchando me imagino algo, pero tipo, sí, Ajá, como en un conflictuado. conflictuado. Si no hay nadie que no esté conflictuado. Ella, Jaime, están angustiados y dudando, y todos se preguntan de dónde están atadas estas cuerdas. Y en ese momento de más angustia, se oye una voz que dice: Dios está sosteniendo las cuerdas, algo que era tan obvio todo el camino y que de repente parece no ser tan obvio. Pero escuchan eso y ella dice, y en ese momento Jaime se balanceó y pasó para el otro lado, y yo inmediatamente me balanceé y pasé para el otro lado. Y la sensación de paz y de, no sé qué habrá sentido, dice ella, no, me desperté en ese momento y absolutamente todos los nervios de mi cuerpo estaban, no, estaban como hormigueando, ¿entendés? No me acuerdo la palabra que ella usa, pero estaban como encendidos. Y la reflexión final es esa: todos deberíamos hacernos la pregunta: ¿a qué están atadas las cuerdas? ¿De dónde, quién las sostiene? Y si estamos seguros de que la respuesta es que Dios sostiene las cuerdas, entonces deberíamos soltar todo lo que no, todo en lo que nos estamos apoyando, además de las cuerdas. Y las dos líneas de Cristo muestran que lo que sucede en este punto es que hay un incorrecto entendimiento de la naturaleza del reino. Por eso yo puse acá desierto y Getsemaní, esa experiencia de las grandes gotas de sudor, la angustia, el dolor, los gemidos. Eso es el Getsemaní y es el desierto. Jesús tuvo esa experiencia 2 veces, y en las 2 veces lo que estaba en discusión es la naturaleza del reino. Y entonces, pensando en todo lo que, por donde empecé yo hoy a hablar, me acordé de esto y les quería traer eso, porque tenemos que tener claro que si hay algo que hay que entender en este punto de la historia, que nosotros ya estamos en teoría acá, no sé bien cómo explicar eso, tratando de conciliar con la experiencia personal que cada uno está teniendo, pero deberíamos estar ahí, pero si hay algo que todavía ha impedido eso, en la experiencia personal, como movimiento estamos acá, no sé dónde estamos individualmente, tengamos en cuenta y tratemos de tener en claro cómo es el reino de Dios, porque eso es lo que se cuestiona en ese punto, eso es lo que está en tela de juicio. Si crees en un movimiento liberal, eso no te va a hacer cruzar el abismo, y si crees en un movimiento conservador, nacionalista, sexista, menos. Y si estamos en este punto, llegamos aferrándonos por la familia, por los amigos, por el confort, por un deseo de posicionamiento y poder, eso tampoco ya va a funcionar a partir de ese punto. Así que la única esperanza es confiar en la cuerda y aferrarse. Los había guiado todo el camino y ahora no iría a fallar. Pero bueno, en ese momento se pronuncian las palabras: Dios sostiene el cordón, no debemos temer. El tema es que para los que estamos angustiados, dudando, cuestionando, esas palabras son como un reaseguro y es algo muy hermoso, y es como, gracias a Dios, pasamos. Ahora, para el que está ahí y que toda su motivación para llegar ahí fue por algún posicionamiento, o porque iban otros, o por seguir a este, o por seguir al otro, llegado ahí, que te digan, es Dios. ¿Qué sé yo? Nada. Tal vez arrancamos con el carro cargado, dejamos algunas cosas, fuimos dejando, y capaz dejaste el caballo y no sé, capaz
te trajiste una riñonera todavía, ¿viste? No sé, pienso así, qué sé yo. Son cosas que se me ocurren, porque si hay algo que nos detiene y que nos impide avanzar de un estado al otro, es lo que no queremos dejar del sustento terrenal que traíamos. Y bueno, nada, a mí si bien el mensaje de Parminder de hace 15 días me sacudió un poco, porque yo venía muy entusiasmado imaginándome un escenario. Esta semana recordé que las parábolas es lo único que nos tiene que dar el sostén, y lo único que nos tiene que dar la seguridad, y en donde tenemos que poner toda la confianza, y eso es lo que los invito a hacer. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Lo que pasa es que en la parábola del Pentecostés justamente había muchas cosas. Eso es lo que veías literalmente en la parábola del Pentecostés. No sabemos qué es lo que se ve bien, pero ya lo vamos a ver. No sé si lo entendí del todo bien, pero me imagino que de algún modo todas las personas tenemos que transitar al menos todo el camino, no exactamente en ese periodo de tiempo, pero de cierto modo como que todos tenemos que salir de ese grupo y avanzar, y vamos a tener la misma experiencia sobre cada día. Hay un camino personal y un camino. Es re importante lo que estás diciendo, y perdón que no lo resalté antes, porque, o sea, de eso se trata. Se trata de que vos partís acá siendo una persona no apta para el reino de los cielos, y la idea es que llegando acá seas una persona apta para cruzar al otro lado, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante. En algún momento cada uno se va a encontrar con esas manchas de sangre y va a decir, ok, sigo. Bueno, oramos. Querido Padre, estás en los cielos, Señor, te doy gracias por los mensajes que nos has dado, te doy gracias por el gran mensaje que nos has dado. Quiero también pedirte perdón de mi parte, y en representación de los que estamos acá, por seguir buscando un sustento terrenal cuando ya no lo necesitamos, y cuando solamente tenemos que confiar en vos y en los medios que nos diste, que son más que suficientes. Ayúdanos a poner la vista en esas cosas, ayúdanos a poder estar transitando de acá en adelante el camino de la forma en la que vos esperás que lo hagamos. Eso es lo que nosotros deseamos, por eso estamos hoy acá juntos. Te entregamos las dudas, las luchas de cada uno, y que puedas responderle a cada uno lo que necesita para poder tener seguridad en continuar este camino juntos. Te pido y te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Amén. No corten, porque gente que quiere hacer comentar para la grabación. Excelente. Excelente. Si alguien me puso unas 4 líneas. La grabación sí, si querés abrir, por favor, si alguien quiere decir algo.